caso Pablo, que fue el que escribió esta epístola, Pablo no dividió esto en capítulos ni versículos. Esto es obra del ser humano aproximadamente en el año 1000. En la Edad Media fue cuando el hombre dividió la Biblia en capítulos y versículos. Pero realmente el capítulo 8 debería terminar en el versículo 17. ¿Por qué razón? Porque los primeros 17 versos están hablando sobre el tema que compartimos la semana pasada, que es la vida en el Espíritu. Y este capítulo es muy importante porque responde al capítulo anterior que habíamos visto, que hablaba sobre la ley del pecado, donde Pablo reconoce que todas las personas, todos los creyentes, mientras se encuentren en la carne, van a tener una batalla con el pecado. Ahora, sin embargo, a pesar de que Pablo reconoce esto, que le llama a él la ley del pecado, Pablo en Romanos capítulo número 8 nos va a enseñar que la manera en que nosotros podemos poner de rodillas las pasiones con las que lucha nuestro cuerpo es viviendo en el Espíritu. De eso se dedicó los 17 versos de Romanos. Pero escúchenme bien lo que les voy a decir. A partir del versículo 18 hasta el versículo 39, es decir, desde aquí, desde el 18 hasta el final de este capítulo, ese debería ser otro capítulo. ¿Por qué? Porque el tema ahora ha cambiado completamente. ¿Y cuál es el tema que vamos a estar estudiando hoy? Nuestra posición como hijos de Dios. Ese es el tema que Pablo desarrolla desde el 18 hasta los versículos 39. Y todavía, por si quieren apuntar aún más, todo el capítulo número 9, todo el capítulo 10 y 11 de Romanos deberían ser un solo capítulo. ¿Por qué razón? Porque el tema que estos 3 capítulos, que deberían ser uno solo, están desarrollando es uno de los misterios del apóstol Pablo, que se llama el futuro de la nación de Israel. Y ese es el tema que estaremos estudiando dentro de 2 semanas, y nos quedó, queridos hermanos, de anillo al dedo para de una vez poder hablar sobre este tratado de paz que está firmando Israel con Arabia Saudita. Entonces, el poder hablar de Israel en Romanos 9, 10 y 11 nos va a permitir entender por qué es relevante este tema de que Israel está firmando la paz con Arabia Saudita. Vamos a leer Romanos capítulo número 8, desde el versículo 18 hasta el 39. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Tal vez podamos sentir calor, Señor, pero eso no es nada comparado con lo que a veces sufren y padecen algunos cristianos en otras partes del mundo. Yo quiero entregarte, Padre, en el nombre de Jesús, este estudio de Romanos 8, para que me permitas enseñar, Señor, con sabiduría y con inteligencia. Guía mis palabras para poder compartir este estudio, y ábrele el corazón a la iglesia para que pueda entender. No permita, Señor, que nada dentro de nuestro corazón pueda impedir que podamos recibir de tu palabra. No permita, Señor, que vaya a haber ansiedad en nuestro corazón, enojo, Señor. No permitas que haya dentro de nuestro corazón cualquier sentimiento de preocupación, de vergüenza, de lo que el enemigo quiera poner en nuestro corazón, para que la palabra de Dios sea infructuosa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nuestro corazón esté bien dispuesto y nuestro espíritu esté dispuesto. Y en el nombre de Cristo Jesús, toda artimaña del enemigo
todo obstáculo del enemigo por querer hacer infructuoso la enseñanza, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues quien espera lo que ve, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos ansiosamente. Y asimismo, también el Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. Pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente todas las cosas? ¿Quién encauzará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y aún más fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son, queridos hermanos, los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Quiero recordarles que estos versículos, por supuesto, que van a estar muy conectados con lo que Pablo está enseñando desde Romanos 7, hermanos, porque ustedes deben recordar que Pablo en Romanos 7, ¿verdad?, nos abre su corazón, ¿verdad?, y no tiene ninguna pretensión de ser algo de aparentar ser alguien que él no es,
Y él reconoce y escribe en ese capítulo 7, él empieza a decir, porque veo en mí que el mal que no quiero hacer, esto hago, y veo en mí una ley que se revela contra mis miembros, la ley del pecado que está en mí. Y entonces Pablo empieza a reconocer esta batalla que es frustrante en los hijos de Dios. Ahora, en Romanos 8, los primeros versículos que estudiamos, Pablo nos enseña a vivir en el Espíritu. Y por cierto, que quiero felicitar a todos los hermanos que han estado leyendo constantemente toda esta semana conmigo los salmos que les he estado diciendo todos estos días, cuáles son los salmos que tenemos que leer. Los felicito, queridos hermanos, y los motivo a seguir leyendo la lectura conmigo. Pero este capítulo número 8 es muy importante, porque ahora lo que Pablo nos va a querer enseñar, que está conectado con lo anterior, más o menos tiene este sentido, y es el siguiente. Pablo nos enseña que nosotros somos hijos de Dios, y vamos a ver que en estos versículos que leímos, el hecho de que seamos hijos de Dios, esto significa que tenemos 3 grandes beneficios, pero esos 3 grandes beneficios deben servir para recordarnos, si esta es la realidad de nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a vivir una vida pecaminosa deliberadamente? Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. Si nosotros tenemos esta condición de hijos de Dios tan extraordinaria, ¿cómo vamos a pretender volver a nuestra vida antigua cuando ahora en Cristo Jesús tenemos una condición extraordinaria? ¿Me estoy dando a entender? Es como... Yo una vez tuve una discusión con mi hermano Sergio cuando estábamos solteros, estábamos más o menos de 20, 21 años. Me acuerdo que vino mi hermano Sergio, mis papás estaban recién trayendo compras, ¿verdad? Habían ido a traer las compras, la comida de la quincena, y habían, como siempre, ¿verdad? Comprado frutas, jugos, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces llegué yo. Entré, ¿verdad?, a la refri, abrí, empecé a partir frutas, fresco, jugo de naranja y todo. Y entonces llegó mi hermano Sergio y me dijo, ¡qué barbaridad con usted! ¿Cómo se lo quiere comer todo de un solo? Me dijo él, ¿verdad? Entonces me volví yo y le dije a Sergio, Sergio, es que yo soy hijo y tengo esta confianza. ¿Me entienden? Esto fue lo que yo le quise decir a él. Ahora, es como, imagínense en lo que es siendo hijo, tener una conducta de esclavo. Y ver ahí la refri llena, ¿verdad? Y no sentirse en la libertad de tomar los alimentos. Porque a pesar de que soy hijo, tengo mente de esclavo. ¿Me estoy dando a entender? Esto es lo que Pablo va a hacer lo que Pablo hace en estos versículos. Tengan la mentalidad de hijos de Dios y entiendan cuál es su condición de hijos de Dios para que no vivan más como esclavos. Leamos los primeros versos para que veamos la primera gran enseñanza que Pablo nos va a dar. Pablo dice así: pues considero que los sufrimientos presentes no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Miren, queridos hermanos, les voy a decir algo. Romanos capítulo 8, versículo número 18. Debería ser un versículo que todos ustedes deberían aprendérselo de memoria. ¿Por qué razón? Porque oigan lo que este versículo está diciendo. Reciban discernimiento en el nombre de Jesús. Pablo está diciendo que los sufrimientos que pasamos en esta tierra no se comparan con la gloria que está por venir. Esto es demasiado grandioso. Miren, las cosas que nosotros pasamos, las pruebas que nosotros pasamos, todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, un divorcio, una enfermedad de algún familiar enfermo o alguna enfermedad que alguno pueda estar sufriendo, un problema económico difícil, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos. Todos los sufrimientos que estamos pasando en esta tierra son momentáneos,
y no se pueden comparar con la gloria venidera. ¿Saben a qué se compara esto? Esto se compara al parto. Por ejemplo, las mujeres, ustedes las mujeres que ya han dado a luz, saben los profundos dolores que puede sentir una mujer cuando está dando a luz, ¿verdad? Unos dolores, ¿verdad? Terribles. Pero en el momento que sale la criatura y llora, se olvidó todo dolor. ¿O estoy diciendo cosas que no son? Ustedes les duele dar a luz, ¿verdad? Y gritan y sudan y lloran, ¿verdad? Pero sale el bebé y se acabó el dolor. Y ya nadie piensa en los dolores pasados, porque la bendición, ¿verdad?, de ver una criatura, ¿verdad?, que sale de tu matriz, hace que olvides el dolor del parto. Bueno, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nosotros podemos estar pasando por cualquier situación. Una persona puede estar sufriendo cosas dolorosas como un adulterio, o que un hijo se fue de la casa, o que se repartió la herencia y no me dejaron nada. Cualquier cosa que ustedes me quieran mencionar. Pero yo lo que sé es que el día en que el Señor venga como ladrón en la noche, usted no se va a quedar pensando en nada de lo que pasó en esta tierra. ¿O quién de ustedes, verdad, si en este momento ocurriera el arrebatamiento, verdad, y la iglesia se va, quién de las mujeres va a pensar, ay, dejé la olla de presión? Nadie, ¿verdad? Nadie va a pensar en la olla de frijoles de cocimiento lento que dejó en la casa. Porque, hermanos, al ver la gloria del Señor, al verlo a Él, todos los sufrimientos y dolores del pasado se acabaron. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Esta es una garantía de nosotros los hijos de Dios, que tengamos la certeza de que los sufrimientos de este tiempo presente ni siquiera se pueden comparar con el peso de la gloria que está por venir. Romanos capítulo 8, versículo 18. Apréndetelo de memoria. Ahora, Pablo, a partir de los siguientes versos, va a revelar algo muy importante, porque dice Pablo, porque lo profundo del anhelo de la creación, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, y en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Les explico. Pablo está enseñando que la creación, este planeta Tierra, entiéndase como la hidrósfera, la geósfera, la atmósfera, la biosfera, todo este planeta está sujeto a degradación y está sujeto a corrupción. Y al principio no era así. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva dentro del Edén, no existía esta corrupción que conocemos hoy como de la naturaleza. ¿Y saben ustedes cuál es el mejor ejemplo de que la naturaleza está sujeta a corrupción y está sujeta a degradación? El calor que estamos sintiendo en este momento. Vean ustedes que estamos en el mes en que deberían reportarse mayores lluvias de la estación lluviosa de este país, porque tenemos 6 meses de estación lluviosa, 6 meses de estación seca, y parece que estamos en Semana Santa. ¿Por qué, hermanos? Porque este planeta, la Biblia nos está enseñando que entre más se acerque la venida del Señor, este planeta cada vez se va a ir corrompiendo más. Y no es que el planeta tenga la culpa. La culpa la tenemos nosotros. Vean lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 24, versículo 4. Vayan conmigo ahí a Isaías capítulo 24, versículo número 4.
Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 516. Isaías capítulo 24, versículo 4 en adelante. Escuchen por qué la creación fue sujeta a corrupción. Escuchen. Dice la Biblia de la siguiente manera. La tierra fue contaminada, versículo 4. La tierra está en duelo y el universo se marchita. Los encumbrados de la tierra desfallecen. La tierra fue contaminada ¿por quién? Por sus moradores, porque transgredieron las leyes y las ordenanzas y el pacto eterno. Por esto, una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa, los habitantes de la tierra son consumidos y la humanidad está disminuyendo. ¿Ven ustedes lo impresionante que es la Biblia? La Biblia nos está diciendo que los moradores de la tierra contaminaron la tierra y por eso una maldición devora la tierra. Y por eso es que estos cambios climáticos afectan, ¿verdad? Los agricultores, se pierden cosechas, el nivel del mar empieza a aumentar, ciudades que están creciendo al borde del mar se pierden. Una maldición devora el planeta Tierra y no es el planeta Tierra el que tenga la culpa la tiene el ser humano que contaminó este planeta. Ahora, lean conmigo otra vez el versículo 5. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las leyes y las ordenanzas y el pacto eterno. Y el pacto eterno. La pregunta es, ¿a cuál pacto se está refiriendo la Biblia aquí? Porque en la Biblia tenemos muchos pactos. Está el pacto, por ejemplo, que Dios hizo con Noé, que se simboliza por el arco iris, donde Dios promete que nunca más destruirá el planeta con un diluvio. En la Biblia tenemos el pacto de Abraham, el pacto de David, el nuevo pacto, el pacto de Moisés. Hay varios pactos en la Biblia. ¿Cuál es el pacto que el hombre corrompió y que trajo maldición sobre la tierra? Queridos hermanos, el pacto eterno. Cuando ustedes encuentren en la Biblia la palabra el pacto eterno, se está refiriendo al pacto del matrimonio. Porque el matrimonio es el primer pacto que Dios estableció en la tierra. El matrimonio. Los hombres corrompieron el matrimonio, destruyeron los matrimonios y por esta razón maldición vino sobre la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto que pretende restaurar los matrimonios. Cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vean lo que Dios tiene detrás de Abraham. Dios quiere restaurar las familias, Dios quiere restaurar los matrimonios. Por eso es que Satanás odia la familia y por eso es que Satanás odia los matrimonios. Vamos otra vez a Romanos capítulo 8. Vemos que la Biblia nos está enseñando que la creación fue sujetada a contaminación, a corrupción, que una maldición devora la tierra. Y escúchenme bien esto, la misma naturaleza, el mismo planeta Tierra está deseando ser libre de esta esclavitud y de esta corrupción. Qué impresionante, es como si el planeta fuera un ser vivo. Porque la palabra de Dios nos está enseñando que la naturaleza clama y espera su redención. ¿Y cuándo ocurrirá la restauración de la naturaleza? En el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es esto de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Cuando Cristo nos arrebate, queridos hermanos, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y de hecho, no solo la naturaleza está esperando ese día, sino también nosotros. Vean lo que dice el versículo 23. Y no solo ella, es decir, la naturaleza, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu.
Porque, hermanos, recuérdense que habíamos visto la semana pasada que Pablo, aquí en Romanos capítulo 8, dijo Pablo: el que tiene el Espíritu de Cristo es de él. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Porque, ¿qué determina que una persona sea salva o no? Que tenga en su interior a la persona del Espíritu Santo. Y si en una persona no habita el Espíritu Santo, por más que venga a la iglesia, por más que venga a los cultos, por más que brinque, por más que ofrende, por más que aplauda, no es de él. Véanle